¿Cómo les va? Espero que se encuentren bien y deseo que el Señor los esté acompañando en este día. Vamos a continuar analizando junto con la palabra de Dios. Como en los videos anteriores estuvimos viendo sobre dos caminos que existen: camino verdadero, camino falso, camino angosto, camino ancho, ¿sí? Un camino nos lleva a la vida eterna, el otro camino nos lleva a la muerte eterna. Y estuvimos analizando algunas características de estos dos caminos, ¿sí? Por los frutos los podríamos conocer, que también a lo largo de la historia hay dos grupos que se vienen manifestando. Conocimos la historia de Caín y Abel, las ovejas, los cabritos, ¿sí? Que desde el cielo mismo, donde allí hubo esta separación, estaban Dios y sus ángeles, Satanás y sus ángeles, ¿sí? Entonces, el motivo de que podamos nosotros estudiar la Biblia tiene que ver con aprender cuál es el camino verdadero para que tanto tú como yo podamos transitar por este camino, para no ser confundidos, para no ser engañados por el enemigo de Dios, sino que para poder estar atentos a cuál es la verdad, cuál es el verdadero camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces Jesús mismo nos va a decir cómo es transitar en el camino verdadero. Acompáñenme, por favor. Pero antes de estudiar la Biblia, le pidamos a nuestro Señor que nos ayude a poder entender, comprender y aplicar en nuestras vidas su palabra, ¿sí? Señor, te rogamos infinitamente que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos hable en forma clara, sencilla, para que nosotros podamos vivirlo, tomarnos de tu mano y andar por donde tú nos indicas. Por la gloria de Jesús. Amén. Empezaremos con dos versículos que nosotros hemos estado analizando en estos videos, ¿sí? San Mateo capítulo 7, versículo 21 y versículo 24. Versículo 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, por un lado, transitar por el camino verdadero tiene que ver con hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Hacer lo que Él dice. Versículo 24 dice: a cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces también caminar en el camino verdadero tiene que ver con oír la palabra de Dios, pero más que nada ponerlo en práctica en nuestras vidas. Es como por ahí puedes ver en la receta de un dulce que es muy rico, muy sabroso, y lo ves como lo hicieron otros. Ves la receta, pero si tú no la haces a la receta paso a paso como está explicado, ¿sí? No vas a poder probarlo, no vas a poder disfrutarlo. Entonces, el camino verdadero también nosotros necesitamos oír la palabra de Dios, pero ponerla en práctica en nuestras vidas. Acompáñenme a capítulo 22 de San Mateo también. Allí vamos a ver qué dice Jesús, cómo es andar en el camino verdadero. Capítulo 22, versículos 35 al 40. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarlo diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En este momento Jesús está hablando al pueblo. Dentro de ese grupo al que le está hablando hay religiosos. Uno de ellos dice que es intérprete de la ley, o sea, un conocedor de la Biblia. Para poder tentarlo, poder encontrar algo en contra de Cristo, le hace esta pregunta maliciosa, ¿sí? ¿Cuál es el grande mandamiento? O sea, de los 10 mandamientos, ¿cuál es el más grande? Y Jesús les responde muy sencillo, con amor, lo siguiente, ¿sí? Que el primero es amar a Dios con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. El segundo es semejante: amar a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, dice, depende toda la ley y los profetas. Haciéndole una correcta interpretación, podemos llegar a entender que aquí no se está anulando ni negando los mandamientos de Dios, la ley de Dios, los 10 mandamientos, sino que
toda la ley y los profetas, Jesús los está resumiendo en dos. Y esto que está enseñando Jesús aquí no es nuevo. No, lo que aquí está diciendo Jesús, ya Dios lo había dicho antes. Jesús era un estudioso de la palabra de Dios. Él estudiaba también la palabra de Dios. Y con la palabra de Dios le contestó a este religioso también estudioso de la Biblia. Vamos a ir hacia Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Y allí vamos a encontrar el primer gran mandamiento. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Deuteronomio fue escrito por Moisés y en la etapa en la cual el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estaba saliendo de Egipto, ¿sí? Entonces, fíjense en cuánto tiempo antes de que Jesús lo dijera, ya lo habían dicho. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea que lo que Jesús estaba diciendo no era nuevo, era algo que ya se había enseñado, que ya el pueblo de Israel tenía conocimiento de eso. Principalmente el amor a Dios está destacado acá. Ahora vamos a ver que el segundo mandamiento, que es semejante, dijo Jesús, también ya había sido enseñado antes. Vamos a buscar Levíticos capítulo 19, versículo 18. Dice: No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Ya Dios lo dijo. Ya Jesús lo había dicho antes. Entonces no era nuevo lo que allí estaba diciendo Jesús. Simplemente estaba resumiendo la ley de Dios en dos. Y ya vamos a ver por qué. Vamos a ir a Éxodo capítulo 20. Allí encontramos los 10 mandamientos, que muchos dicen que fueron dados solamente para el pueblo de Israel, que había salido de Egipto. Pero en realidad aquí era una etapa en la cual Dios estaba recordando al pueblo cómo eran que tenían que vivir, ¿sí? Cómo era que ellos tenían que amar a Dios y cómo amar a su prójimo, ¿sí? Entonces, eso es lo que está haciendo Dios aquí. Sus mandamientos son eternos, porque muestran el carácter de Dios. Vamos a leer Éxodo capítulo 20, del versículo 3 al versículo 17. Dentro de esta lectura vamos a encontrar los 10 mandamientos de nuestro Dios. Empecemos versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Segundo mandamiento. Vamos por el tercero. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el sábado y lo santificó. En estos 4 mandamientos encontramos que nosotros demostramos el amor hacia Dios obedeciendo y guardando estos mandamientos. Fíjense, en el primero tiene que ver con no tener otros dioses, ¿sí? Que mi auto no sea lo principal en mi vida, que nada sea más importante que Dios, ¿sí? Muchas veces tenemos a personas como dioses, como ídolos, ¿sí? Tenemos nuestro trabajo, la familia, en fin, muchas cosas que nosotros las colocamos por sobre Dios.
Jesús, y Dios dice no. ¿Sí? Entonces, no hacerme imagen, no adorar objetos, ¿sí? Que son hechos de madera, de yeso, no nos sirven. ¿Sí? No hacerse ninguna imagen de lo que está en el cielo, ni acá en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas. No tengo que adorarlas. El tercero, no tomar el nombre de Dios en vano. Si yo digo que soy cristiano, debo vivir conforme a lo que Dios me pide, no como yo quiero, no como a mí me parece. ¿Sí? Y el cuarto mandamiento, fíjense, muy importante también. Aquí Dios hace un llamado especial. Dice, acuérdate del sábado para santificarlo. Tanto tú como yo tenemos que acordarnos de este mandamiento. ¿Por qué? Porque dice que en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Cuando guardamos el día sábado, estamos reconociendo que Dios es nuestro creador. Estamos reconociendo que Él hizo todas las cosas que nosotros hoy tenemos, que Él nos bendice, que Él nos salva, que Él es nuestro Dios salvador, nuestro Dios sustentador. Entonces, demostrar que amo a Dios es a través de guardar los mandamientos. Primeros 4. Ama a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra de Dios. ¿Sí? También demostramos el amor, ¿sí? De esta manera. Continuando, los siguientes mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No tomarás, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Sí? Entonces, fíjense, cuando yo respeto a mis padres, ¿sí? Cuando no mato, cuando no robo, cuando no cometo engaños, no adultero, cuando no codicio, cuando no hablo mentiras ni ando con chismeríos, estoy amando a mi prójimo. Entonces Jesús hizo un resumen de amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con nuestra mente y nuestro corazón, respetando y guardando los primeros 4 mandamientos. Amo a mi prójimo como a mí mismo cuando guardo los otros 6. Leíamos también anteriormente en los videos en Efesios capítulo 2 versículos 8 al 10 que nosotros somos salvos por gracia. Y es así. Somos salvos a través de que Jesús murió en la cruz por ti y por mí. No hay otra cosa. Nunca la salvación fue a través de las obras. Tanto tú como yo no podemos hacer nada para salvarnos. Si así fuera, Jesús no tendría que haber venido a morir. Pero no. Tenemos la necesidad de un Salvador, que es Jesucristo. Pero al ser salvos por gracia, nosotros tenemos que mostrar en nuestro andar, en nuestro caminar, que sí queremos ser sus hijos, queremos ser obedientes, queremos demostrar nuestra adoración a Dios a través de nuestra manera de vivir. Entonces, guardar los mandamientos tiene que ver con andar en el verdadero camino, andar en el camino angosto, que es difícil, porque muchas veces tengo que dejar de lado el ego, el yo, mis ideas, mis gustos. Vamos a ver qué dijo Jesús al respecto de la ley de Dios. Muchos dicen que Jesús abolió los mandamientos y por eso no hay que respetar el sábado principalmente. En San Juan, capítulo 14, versículo 15, dice allí, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, si yo digo que amo a Dios, debo guardar sus mandamientos, debo guardar su ley, no hacer mi ley, guardar lo que yo quiera, no. En San Mateo también vamos a encontrar que Jesús en el Sermón del Monte lo explicó en forma clara.
No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que antes de que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Jesús no vino a abolir la ley, no vino a abolir los 10 mandamientos, sino que los vino a cumplir y mostrarte también a ti cómo es la forma de vivir, cómo es la forma de cumplir la ley de Dios. No es a nuestro gusto, a nuestra manera, como nosotros creemos o pensamos, sino que es a la manera de Dios. Primeramente, los guardamos por amor, porque somos salvos, porque Jesús dio su vida, porque derramó su sangre por nosotros. ¿Sí? No los guardo para ser salvo, los guardo porque ya soy salvo. ¿Sí? ¿Qué tal un cristiano que ande robando? ¿En realidad será un cristiano? Un cristiano que tenga muchos dioses, ¿será un cristiano realmente? Alguien que no respeta a sus padres no puede ser un buen cristiano. Alguien que no guarda el sábado tampoco. Santiago, capítulo 2, versículos 10 y versículo 12. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofenda en un punto, se hace culpable de todos. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Tengo que buscar guardar los 10 mandamientos, porque en el juicio, ante el juicio de Dios, por la ley que vamos a ser juzgados es por la ley de la libertad. La ley, sus 10 mandamientos. Y como bien dice acá Santiago, la ley de la libertad es la ley que te libera de todo lo malo, te libera del pecado, te libera de la muerte eterna. ¿Sí? Te libera porque te muestra la condición en la que estás. Yo sé a través de los 10 mandamientos qué es lo bueno y qué no es lo bueno, cómo andar en el camino verdadero. Entonces, como yo por mis fuerzas no puedo guardar la ley, tengo que ir a Jesús para que Jesús me ayude a guardar la ley. Él es el que tiene el poder para que nosotros podamos ser obedientes. Recordemos que todo se trata de a quién obedecer, a quién adoramos. En el cielo comenzó una lucha. Satanás y sus ángeles contra Jesús y sus ángeles. ¿Sí? Satanás se opuso a Dios porque él quería la adoración hacia él. Y el que merece en realidad la adoración es Dios, nadie más. Entonces ahí comenzó la división de los dos caminos. Camino verdadero, camino falso. Y Satanás presenta muchos matices, como dije antes, de caminos que pueden ser casi parecidos al verdadero, pero que en realidad son caminos de muerte. Satanás quiere que tú vayas a la muerte eterna. Por eso te distrae con cosas que no tienen importancia. ¿Sí? Te engaña. En cambio Dios no. Dios es fiel. Te muestra claramente cuál es el camino, cuál es la manera de vivir. Vivir acá en este mundo y vivir la vida eterna también. Preparémonos. Jesús viene pronto. Sigamos el camino verdadero que está señalado acá. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que Él siempre te guíe. Que Dios te bendiga.